Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura de Derecho Penal. Durante la última sesión estuvimos analizando de manera genérica el tema relativo a la clasificación de los delitos y los tipos penales y mencionábamos que comenzaríamos a desarrollar a los delitos en particular, para lo cual vamos a partir del delito que se considera el más fundamental o trascendental por tutelar el bien jurídico tutelado de mayor importancia o trascendencia para el ser humano, que es la vida. Es decir, nos estamos refiriendo al delito de homicidio, partiendo del tipo básico fundamental regulado en este caso por el artículo 302 del Código Penal Federal y 123 del Código Penal para la Ciudad de México. Una vez expuesto lo anterior, vamos a comenzar entonces a analizar lo que sería la clasificación del delito de homicidio, partiendo desde luego de su descripción legal. En ese orden de ideas, el artículo 302 del Código Penal Federal, de manera muy sencilla, clara y precisa, nos da la noción genérica de lo que debe entenderse por homicidio al establecer expresamente lo siguiente. Artículo 302: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Ahora bien, por su parte, el artículo 123 del Código Penal para la Ciudad de México refiere, por cuanto hace el homicidio, que al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Como podemos apreciar, es muy simple la definición legal de homicidio que nos proporciona el artículo 302 del Código Penal Federal, el cual inicia mencionando al sujeto activo, pues en vez de referirse al verbo rector de la conducta, se hace referencia a quien realiza la misma. Situación similar acontece en la definición que nos aporta el artículo 123 del Código Penal de la Ciudad de México, que al igual que la mayoría de los códigos que se emitieron en las diversas entidades federativas, siguen la misma línea del Código Penal Federal, pues definen prácticamente de la misma forma al delito de homicidio, salvo algunos que lo hacen de forma distinta. La única variación sustancial que podemos mencionar en relación a lo que dispone el artículo 302 del Código Penal Federal con relación al artículo 123 del Código Penal de la Ciudad de México es lo relativo a que el código local prevé o incluye en su redacción a la punibilidad, mientras que el Código Punitivo Federal regula esta por secuela separada. Expuesto lo anterior, vamos a comenzar por analizar a los sujetos y el objeto del delito de homicidio. Por supuesto que los sujetos requeridos como mínimo para la existencia del delito de homicidio son dos. En este caso, el sujeto activo o agente y el sujeto pasivo o víctima. Si bien pueden ser varios los sujetos activos como los sujetos pasivos, se trata de un tipo penal de carácter unisubjetivo, ya que para su integración requiere de una sola persona, a diferencia de los delitos de delincuencia organizada o de asociación delictuosa, donde se requieren de varios sujetos, en este caso tres o más personas, para que se pueda configurar el delito. Ahora bien, el sujeto pasivo, en este caso, el tipo penal no exige determinada característica, por lo que este puede ser cualquier persona, es decir, no nos interesa para efectos legales cuáles sean las características, peculiaridades o circunstancias de la persona. Eh, es decir, no nos interesa el sexo, la edad, estado civil, salud,
o cualquier circunstancia que deba tomarse en cuenta para efectos del castigo, pues el tipo no lo requiere. Ahora bien, por cuanto hace el sujeto pasivo del mismo modo que el sujeto activo en el homicidio, este puede ser cualquier persona, pues el tipo penal tampoco nos exige calidad específica alguna para ello. En relación a los objetos, estos se presentan en cualquier delito y, como bien no sabemos, es el objeto material eh, y el objeto jurídico. Por cuanto hace al objeto material, esta va a ser la persona o cosa sobre la que cae directamente el daño o el peligro, y el objeto jurídico es el bien jurídico protegido por la ley. De esta forma, en el delito de homicidio, el objeto material sería la persona física que resiente el daño con la privación de la vida. Es decir, en este caso coincide el objeto material con el sujeto pasivo. Dicho de otra manera, el objeto material en el homicidio será la persona que ha sido privada de la vida. Eh, Ahora bien, cabe aclarar que es frecuente en quienes no conocen bien el derecho penal cometer el error de afirmar que el objeto material en el homicidio es el arma de fuego o el instrumento punzocortante con que se privó al pasivo de la vida. Estos propiamente son instrumentos del delito, pero no son los objetos materiales. Ahora bien, el objeto jurídico para el caso del homicidio lo constituiría la vida humana. Pasando al siguiente elemento, vamos a analizar lo que sería la conducta, así como las formas y medios de ejecución. El delito de homicidio hace referencia a la conducta prohibida por la ley penal a través de lo que se conoce como el verbo rector. Y de acuerdo a lo que expusimos, el artículo 302 del Código Penal Federal, así como 123 del Código Penal de la Ciudad de México, hacen referencia a privar de la vida, es decir, cometen delito de homicidio el que priva de la vida a otro. En ese sentido, privar de la vida es la conducta típica en el homicidio, puesto que el núcleo del tipo es el núcleo del tipo penal, dado que el verbo rector es el que nos traduce la acción o la omisión que debe realizar el sujeto activo. En el caso particular, entonces, como lo comentábamos, consiste en privar de la vida. La conducta típica, privar de la vida a la persona, podrá llevarse a cabo a través de un actuar o un hacer, es decir, un actuar positivo, pero también puede ser a través de una omisión. En su momento mencionamos que la omisión se divide en simple y compuesta. En este caso estaríamos hablando de una omisión compuesta, ya que el sujeto deja de hacer lo que la norma le exigía, eh, en este caso a fin de evitar el posible resultado. De esta forma, el resultado típico muerte entonces le será atribuible a quien omitió impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, en virtud de ser el garante del bien jurídico tutelado y de acuerdo a las circunstancias podía evitarlo, por lo que se dice que su inactividad es en su eficacia equivalente a la conducta prohibida en el tipo, que en este caso consiste en privar de la vida. Ahora bien, por cuanto hace a las formas y medios de ejecución, en algunos delitos la propia norma nos precisa la forma en cómo debe de ejecutarse o cuáles van a ser los medios ejecutivos que el sujeto deberá desplegar. Sin embargo, en el caso del delito de homicidio, no se establece eh, ningún medio en específico para poder llevar a cabo el delito. A diferencia de otros tipos penales como pudiera ser, por ejemplo, en el caso del despojo, donde en este caso la conducta deberá ser llevada a cabo a través de la violencia, la amenaza, la furtividad o el engaño. En el caso del homicidio no se exige
en ninguna forma o medio especial, de modo que puede cometerse por cualquier medio, siempre que sea idóneo para causar la muerte. Bajo la anterior tesitura, los medios de ejecución pueden ser físicos, químicos, mecánicos, mediante la utilización de animales, etcétera. Se excluyen los medios morales y las fuerzas de la naturaleza, a menos que la persona influya directamente y de manera material para que se cause el daño. Por cuanto hace el resultado típico, esta es la consecuencia de la conducta, que consiste en privar de la vida, es decir, se trata de un resultado material, o sea, los que producen un cambio en el mundo exterior, dado que una vez que cesa la vida humana, se consuma el delito de homicidio. De no producirse dichos resultados, estará en presencia entonces de lo que se conoce como una tentativa, ya sea en su modalidad acabada o inacabada, según sea el caso, o bien en el mejor de los supuestos ante un desistimiento o un arrepentimiento, en cuyo caso los actos ejecutados serán punibles por sí mismos si estos son constitutivos de un delito diferente, pues así lo establecen en forma análoga tanto el artículo 12 del Código Penal Federal, así como 20 y 21 del Código Penal de la Ciudad de México. Pasando a lo relativo al nexo causal, hay que recordar que es el vínculo jurídico o ligamen que une a la conducta desplegada por el sujeto activo con el resultado típico. En este orden de ideas, para que el resultado se pueda atribuir a la conducta típica, se requiere de un nexo material de causalidad que los una. En ese orden de ideas pudiera ser que exista conducta y se produzca un resultado, en este caso la muerte, pero tal vez esa muerte se deba a otra cosa, en cuyo caso pues no puede haber nexo causal. Así tenemos, por ejemplo, que Pedro dispara a Juan para matarlo por celos. Sin embargo, de la necropsia se demuestra que horas antes del disparo Juan ya había muerto derivado de un paro cardíaco. En este caso no habrá nexo causal entre la conducta típica dolosa y el resultado o muerte. Es importante precisar que la ley penal señala las reglas para determinar cuándo se presenta el nexo causal y cuándo no. De esta forma, los artículos 303 y 304 del Código Penal Federal indican cuándo existe nexo causal, al disponer en forma expresa lo siguiente. Artículo 303. Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes: que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitable por la misma lesión y no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al alcance los recursos necesarios. Fracción tercera, que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer aquí habla de autopsia, propiamente debe ser necropsia, cuando esta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose a ello a las reglas contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales. Cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obran en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. Es decir, se tiene que acreditar científico naturalmente que la acción o la omisión que realizó el sujeto activo es la que necesariamente provocó la muerte. En ese orden de ideas, el artículo 304 del Código Penal Federal refiere lo siguiente: siempre que se verifiquen las tres circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos, que la lesión no habría sido mortal en otra persona y que fue causa de la constitución física de la víctima o de las circunstancias en que recibió la lesión.
Ahora bien, por su parte, el artículo 305 del mismo ordenamiento nos precisa cuándo no existirá nexo causal entre la conducta desplegada y el sujeto activo y el resultado, entre la conducta desplegada por el sujeto activo y el resultado, al disponer expresamente lo siguiente. Dice, no se tendrá como mortal una lesión aunque muera el que la recibió cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon. En lo referente al nexo causal, el artículo 124 del Código Penal para la Ciudad de México dispone lo siguiente. Se tendrá como mortal una lesión cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano o órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitable por la misma lesión. Es decir, aquí es un poco más sencillo y claro lo relativo al nexo causal. Ahora bien, pasando al aspecto negativo de la conducta, como lo es la ausencia de conducta, esta se puede presentar en el homicidio a través de lo que se conoce como la vis mayor o la fuerza física irresistible, la vis absoluta o fuerza de la naturaleza, los actos reflejos, el sonambulismo. Algunos autores hacen referencia incluso a la cuestión de la hipnosis y el sueño. Lo cual desde mi particular punto de vista resulta algo complejo de acreditar. Ahora bien, en estos casos no habrá delito cuando ocurra la muerte de acuerdo con las consideraciones a que obedece la ausencia de conducta. Pues hay que recordar que este aspecto negativo de la conducta se encuentra previsto tanto en el artículo 15 del Código Penal Federal como en el artículo 29, letra A, fracción primera del Código Penal para la Ciudad de México. El primero de los ordenamientos en comento refiere: el delito se excluye cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad de la gente. Por su parte, el artículo 29, letra A, fracción primera del Código Punitivo de la Ciudad de México refiere que el delito se excluye cuando concurra una causa de atipicidad, causa de justificación o causas de inculpabilidad, y que habrá causas de atipicidad cuando la actividad o la inactividad se realicen sin intervención de la voluntad de la gente. Recordemos que hablando de la vis mayor o la vis absoluta, se hace referencia a que no interviene la voluntad del sujeto en virtud de que pudiera participar un tercero a través de lo que se conoce como la fuerza física irresistible o un fenómeno de la naturaleza. Así, por ejemplo, podemos mencionar el caso del sujeto que está en alto total en un semáforo esperando a que la luz luminosa rojo cambie a verde para que pueda seguir circulando. Sin embargo, un tercero, por imprudencia y al no llevar la distancia prudente y excediendo de la velocidad permitida, no alcanza a frenar y impacta y proyecta a la persona que estaba en alto total. En estos casos, lo que vamos a argumentar a favor de la persona que fue proyectada es una ausencia de conducta por una fuerza física irresistible. Ahora bien, por cuanto hace a la tipicidad, en el delito de homicidio, esta se actualiza cuando la conducta del sujeto activo encuadra la perfección con los elementos del tipo penal. Ahora, para estar en presencia del homicidio deberán producirse todos y cada uno de los elementos de la descripción legal. Esto es, tendrá que haber una privación de la vida, es decir, la muerte por parte de una persona hacia otra, por lo que debe existir un sujeto activo y un sujeto pasivo, así como la existencia de un vínculo entre la conducta desplegada por el sujeto activo y el resultado típico producido, que en este caso es la muerte, es decir, debe presentarse, como ya lo explicamos, un nexo causal.
Por cuanto hace a la tipicidad o ausencia de tipicidad, cuando la conducta no encuadra perfectamente en la descripción por carecer alguno de los elementos necesarios para su integración, entonces se presentará el aspecto negativo de la tipicidad, es decir, la atipicidad o ausencia de tipicidad, y por tanto pues no existirá homicidio, ya que se presentará este aspecto negativo de la tipicidad. Un ejemplo sería el que una persona queriendo matar a otra la lesiona y por ende no se produce el resultado típico muerte, sino a que aquí se presenta en este caso la tipicidad con relación al delito de homicidio, pero habrá tipicidad en cuanto al delito de lesiones, aunque la jurisprudencia de la Corte ha establecido que para estos casos lo que prevalece es la existencia del homicidio en grado de tentativa, para lo cual debemos atender desde luego a los ánimos o intenciones del sujeto activo. Bien, en este orden de ideas, el artículo 15 del Código Penal Federal en su fracción segunda refiere que el delito se excluye cuando se demuestre la existencia de alguno de los elementos que integren la descripción típica del delito de que se trate. Por su parte, el artículo 29, letra A, en sus fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del Código Penal de la Ciudad de México, maneja como causas de atipicidad, en este caso a la ausencia de conducta, la falta de elementos en el tipo penal, el error de tipo invencible, así como el consentimiento por disponibilidad del bien jurídico al disponer expresamente lo siguiente: el delito se excluye cuando concurra una causa de atipicidad, causa de justificación o causas de inculpabilidad. Habrá causas de atipicidad cuando la actividad o la inactividad se realicen sin intervención de la voluntad de la gente, es decir, una atipicidad por ausencia de conducta. Falta alguno de los elementos que integran la descripción del delito, es decir, atipicidad por falta de elementos del tipo penal. Fracción tercera, atipicidad por error de tipo, cuando el agente obre con un error de tipo, en este caso invencible, sobre alguno de los elementos de la descripción legal, y el tipo penal no admita la forma de realización culposa. En caso de que el error sea vencible y se admita la realización culposa, no se excluirá el delito y se estará lo previsto por el artículo 83 de este código. Ahora bien, la fracción cuarta nos hace alusión a la tipicidad por a la tipicidad por consentimiento y disponibilidad del bien jurídico tutelado, es decir, cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o su legítimo representante, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: se trate de un bien disponible, que el titular del bien jurídico, quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad jurídica de disponer libremente del bien, y que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio. En el caso particular del homicidio, es admisible, como ya lo comentamos, la ausencia de conducta en cualquiera de las hipótesis que manejamos, como la vis absoluta, la vis mayor, el sonambulismo, los actos reflejos. Ahora bien, por cuanto hace a la tipicidad por falta de elementos del tipo penal, se puede presentar en el caso de la tentativa, en el desistimiento, el arrepentimiento, para lo cual habrá que analizar las reglas que al efecto dispone tanto el Código Penal de la Ciudad de México como el Código Penal Federal. Por cuanto hace al consentimiento de disponibilidad del bien jurídico, existe la disyuntiva de si el legislador de la Ciudad de México considera la vida como un bien disponible o no, ya que el artículo 127, párrafo primero, establece expresamente que el que prive de la vida a otro por la petición expresa, libre o reiterada, seria e inequívoca de este,
siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de 2 a 5 años. De lo anterior se desprende entonces que el homicidio con consentimiento de la víctima es punible, aunque de origen pues hay una circunstancia atenuante de la pena. Ello nos lleva a pensar que en primera instancia para el legislador la vida no es un bien disponible para el titular de ella. Sin embargo, el propio dispositivo legal comenta en su párrafo segundo y tercero expresamente establecen lo siguiente: en los supuestos previstos en el párrafo anterior no integran los elementos del cuerpo del delito de homicidio, así como tampoco las conductas realizadas por el personal de salud correspondientes para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley de voluntad anticipada. Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previsto en el artículo en el párrafo primero del presente artículo las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la ley de voluntad anticipada, suscritas y realizadas por el solicitante o representante en el documento de voluntad anticipada o formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos de la voluntad anticipada. Es por las razones anteriores pues que llegamos a la conclusión que el legislador de la Ciudad de México siempre sí considera como un bien jurídico disponible a la vida. Sin embargo, para que pueda argumentarse como causa de atipicidad del consentimiento y disponibilidad del bien jurídico en términos de lo dispuesto por el artículo 29, letra A, fracción cuarta del Código Penal para la Ciudad de México, se deben dar todos y cada uno de los presupuestos que refiere el artículo 127 del propio Código Penal de la Ciudad de México. Es decir, en su momento la muerte debe derivar de la aplicación de las normas establecidas en la ley de voluntad anticipada de la propia entidad federativa. Es por tales razones que no constituirán en este caso datos de prueba para el delito de homicidio con consentimiento de la víctima, cuando se acredite que las conductas realizadas por el solicitante o representante de la víctima lo fueron para suscribir el documento de voluntad anticipada o el formato expedido por la Secretaría de Salud para tales efectos, ni las conductas que el personal de salud respectivo realice para la aplicación de la ley de voluntad anticipada. Ahora bien, por cuanto hace al Código Penal Federal, esta figura pues no se encuentra contemplada, al igual que en diversas legislaciones de los estados o entidades federativas, por lo que esta figura es propia del Código Penal de la Ciudad de México y de algunas entidades federativas, más no de todas. Ahora, por cuanto hace a la antijuricidad y su aspecto negativo, en el homicidio habrá antijuricidad, desde luego, cuando se prive de la vida a otro ser humano. Este hecho, desde luego, ya es contrario al derecho, dado que no se encuentra amparado por una causa de justificación o de licitud. No obstante lo anterior, en el caso del homicidio, si pudiéramos manejar como causas excluyentes de la responsabilidad a las causas de ilicitud o de justificación. En este caso, como lo es la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Es decir, en ciertas ocasiones el sujeto activo podrá privar de la vida al pasivo al amparo de dichas justificantes, lo que desde luego elimina la antijuricidad del hecho, y como resultado de la anulación de la antijuricidad, pues propiamente ya no habrá delito y consecuentemente pues no se le podrá imponer pena alguna al sujeto activo. Las causas de justificación pueden variar de las previstas en el Código Penal Federal a las previstas en el Código Penal de la Ciudad de México y en las otras entidades federativas, pero en términos generales pues se contemplan, como ya lo mencionamos, a la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho.
Ahora bien, por cuanto hace las circunstancias modificatorias de la pena, hay que recordar que estas se dividen en dos: circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. Las circunstancias agravantes son aquellos casos específicos en los cuales el legislador consideró que, dadas las condiciones en las que se produce el homicidio, se debe aplicar una sanción menor que la correspondiente al homicidio simple intencional. Es decir, se trata de una valoración respecto de la conducta antijurídica del agente en función de situaciones objetivas y subjetivas, sentimientos, relaciones de estrecha amistad o con la víctima, etcétera. Los homicidios atenuados también son denominados como privilegiados y de acuerdo a ello, pues los códigos contemplan diversas circunstancias atenuantes. Bien, hasta aquí vamos a suspender el presente video, dado que el mismo ya se volvió bastante extenso, y estaríamos analizando entonces en un subsecuente lo relativo a las circunstancias atenuantes y agravantes en el delito de homicidio. Por el momento me despido, hasta pronto.